Buenas tardes, señores alumnos. Podemos iniciar con nuestra clase. Estamos en la especialidad de nefrología. Hablaremos ahora síndrome nefrótico. Vamos a definir qué es síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico consiste en un cuadro que se caracteriza por proteinuria. O sea, proteinuria está eliminando nuestras proteínas por el glomérulo, ¿no? Mayor de 3.5 gramos en un adulto es ese, ¿no? Y también hay edema severo y hay hipercolesterolemia, ¿ya? Entonces, esos son los que existen la acción. Ahora, en cuanto a las causas, ¿no?, y factores de riesgo, tenemos primero enfermedades glomerulares primarias, también hay secundarias, más abajo vamos a hablar. Dentro de las enfermedades glomerulares primarias tenemos enfermedades con lesiones mínimas de los glomérulos, algunas puede haber. Otra causa, segundo, glomerulosclerosis segmentaria y focal. Otro, el tercero, glomerulonefritis proliferativa mesangial con depósito de inmunoglobulina GA, inmunoglobulina GM. Y luego, otro por último, glomerulonefritis progresiva. Estas son las causas primarias. Ahora hablaríamos las enfermedades glomerulares secundarias. Dentro de estas secundarias tenemos primero alérgenos, o sea, estas son toxinas, veneno de las serpientes, picadura de los insectos, ¿ya? Entonces pueden causar también esto, entonces, síndrome nefrótico. Segundo, enfermedades sistémicas. LES es lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea. Y tercero, todas las neoplasias, ¿no? Carcinoma de colon, pulmonar, carcinoma de estómago, riñón, tiroides, linfoma, leucemia y mieloma. Todos estos entonces son esto. Y también enfermedades infecciosas, VIH, virus de la hepatitis B y C, herpes zóster, uno solo, herpes zóster, la malaria o paludismo, también la tuberculosis, también puede ser la causa. Dentro de las enfermedades metabólicas, ojo, tenemos, es frecuente en diabetes, mellitus, mixedema, está bien hipotiroidismo y también hipertiroidismo, la opción. Los fármacos. Dentro de los fármacos, la probenecida, litio, rifampicina, sustancias medio contraste, es para sacar las radiografías del colon o el intestino, la opción. Entonces, esas sustancias contraste también algunos pueden ser como causa para síndrome nefrótico. Drogas ilícitas, la cocaína, la heroína. Entonces, también esos son causantes de la cuestión, ¿no es cierto? En cuanto a su fisiopatología, lo que nos interesa. El mecanismo fisiopatológico básico e inicial consiste en alteración de la barrera filtrante renal, que resulta en la hiperpermeabilidad glomerular. Entonces, ahí se ha alterado y ahí existe una hiperpermeabilidad glomerular alterada a la barrera normal, filtración de proteínas. Normalmente, pues, nuestras proteínas no filtran por el glomérulo. Y si hay fiebre, si digamos hago ejercicios, máximo dice que hasta 200 miligramos puede llegar alguna vez, pero aquí ya es excesivamente, ¿no? Entonces se instala la primera consecuencia, proteinuria, se empieza a perder mis proteínas por ahí. Luego ocurre, si es que he perdido las proteínas, hipoalbuminemia. Ojo, para esto tenés que saber la fisiología. La albúmina es, digamos, hasta 5 o 6 gramos, ¿no?, normalmente. Pero aquí la albúmina estamos diciendo 3, pero incluso otros autores dicen que debe ser menor de 2.5. ¿Ya? En el plasma, entonces, si hay una hipoalbuminemia, es hipoalbuminemia, ¿no? Entonces aquí me lo he escrito, ¿no? Responsable de la disminución de la presión oncótica intravascular o presión coloidosmótica, si quieren. Si es que ha bajado, digamos, mis proteínas en la sangre, hay salida de líquido hacia el intersticio. Y salida de líquido, entonces, primeramente, formación de edemas ahí.
Estos edemas, hemos dicho siempre, en síndrome nefrótico, inicia a nivel de los párpados, la cara, los párpados. Después, poco a poco, puede generalizarse la cuestión, y no solamente generalizarse, inclusive puede tomar, digamos, la derrame pleural, derrame pericárdico, ascites, o sea, acumulación líquido en cavidad peritoneal. En los hombres también, inclusive a nivel de los testículos, ¿no? Puede la cuestión. Entonces, este síndrome nefrótico va a un anasarca la próxima vez, ¿no? Entonces, ya mis líquidos ya están, digamos, en el intersticio y hay edema. Luego, aquí viene la disminución del volumen efectivo intravascular. Entonces, hay disminución del volumen intravascular. Entonces, prácticamente hay disminución del flujo renal. Y si hay disminución del flujo renal, inmediatamente hay activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Ojo. Y si hay disminución de la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, pues hay liberación de aldosterona, hemos dicho, ¿no es cierto? ¿De dónde esa aldosterona sale? De la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? De ahí libera. Y esto después favorece retención de sodio, y ese sodio retiene también al agua en túbulo contorneado distal, TCD, ¿no es cierto? Esta retención de sodio trae como consecuencia la formación de edemas, otro edema, con lo que se establece un círculo vicioso. Entonces, ese es la patología del síndrome nefrótico. Ahora, sus manifestaciones clínicas, ¿no? Y dentro de las manifestaciones clínicas tenemos, algunas veces puede haber edema discreto, pero la mayoría de las veces siempre anasarca, por eso derrames cavitarios, derrame pleural, derrame pericárdico, ascites, ¿cierto? Siempre casi. Entonces, por este edema mismo hay aumento de peso corporal. Hay oliguria, ¿no? Porque todo el líquido se va pues, hacia afuera, hacia el intersticio, ¿no es cierto? También puede haber disnea. ¿Por qué la disnea? Si no es cardíaco, nada, a pesar, hemos hecho una discusión de un caso, ¿no es cierto?, de esto. Entonces, disnea puede haber cuando hay derrame pericárdico. Entonces, un derrame pleural mediano o voluminoso, pues el paciente está disneico, no es cardíaco, sino que por la acumulación de líquido en la cavidad pleural, la disnea. Hemos hablado, o la orina es espumosa debido a la pérdida anormal de proteínas por la orina, ¿no? Y también, por último, manifestación de la enfermedad de base, o sea, enfermedad de base puede ser diabetes mellitus, en caso de glomerulopatía secundaria, o picadura de los insectos, o tuberculosis, ejemplo, ¿no? Entonces, esto puede haber, ¿cierto? Luego, exámenes complementarios. Ahora, ¿qué pedimos aquí? Entonces, que sospechamos que estamos frente a un paciente que tiene síndrome nefrótico. Hemos hablado en la pasada discusión de un caso de este paciente, ¿no es cierto? Examen de orina. Quiero proteinuria de 24 horas. Tiene que ser mayor de 3.5 gramos por día en adultos. Con eso, si hay eso, entonces me favorece para decir realmente síndrome nefrótico. Ahora, también glucosuria puedo pedir quitarle la causa de diabetes mellitus. Tiene este paciente diabetes mellitus y está haciendo síndrome nefrótico. Entonces, diabetes sería enfermedad de base. Hipoalbuminemia. Entonces, también voy a pedir la albúmina, la cuestión en la sangre. Entonces, hay hipoalbuminemia menor de 3, otros dicen menor de 2.5 gramos. ¿Listo? Ahora hemos hablado de perfil lipídico aumentado, este es el colesterol y triglicéridos séricos, y el causante era de triglicéridos séricos, nosotros, ¿verdad?, tromboembolia pulmonar. Ahora también me interesa la cuestión solicitar función renal, creatinina sérica, puede estar normal o aumentado. ¿Por qué aumentado? Estos pacientes pueden evolucionar a una insuficiencia renal porque el líquido está yéndose todo hacia el intersticio, entonces, de alguna manera, algunos evolucionan con una insuficiencia renal, ¿cierto? Entonces, estos son los exámenes complementarios, ¿no es cierto? Y luego,
ya vendría el tratamiento. Ahora, pero tenemos que saber cuál es la causa primaria, secundaria, todo, ¿no? Ahora hablaremos del síndrome nefrítico, o también llaman glomerulonefritis difusa aguda o crónica, ¿no? Aguda, ¿no? Entonces aquí habla del síndrome nefrítico. Este síndrome nefrítico se caracteriza por hematuria, ojo, también tiene edema, pero edema es menos que el síndrome nefrótico, ¿no? Casi muy rara vez pueden llegar a un anasarca. Entonces también tiene hipertensión arterial, la triada la cuestión. Pudiendo ocurrir oliguria, ojo, entonces puede estar una oliguria, la orina de 24 horas menor de 400 ml. Déficit de función renal, sí, esto sí compromete la cuestión de una insuficiencia renal. Entonces habría que pedir la creatinina, probablemente está elevada, ¿no es cierto? También puede haber proteinuria, ojo, la proteinuria es de carácter leve a moderado. Pierde también, pero muy poco, no como el anterior, la cuestión que pierde excesivamente, ¿no es cierto? Entonces, es el esto. Ahora hablaríamos causas y factores de riesgo. Primero, síndrome nefrítico primario, también síndrome secundario. En nefrítico primario, nefropatía por inmunoglobulina A, se presenta hematuria en forma intermitente. Segundo, glomerulosclerosis segmentaria y focal, se presenta con hematuria también, ¿no? Dos, síndrome nefrítico secundario, ¿no? Entonces, en el secundario tenemos primero glomerulonefritis post-estreptocócica. Este es igualito que la fiebre reumática, la cuestión que hemos hablado, ¿no es cierto? Si yo tengo una infección estreptocócica, ya sea en la piel o la cuestión amigdalitis, faringitis, entonces pueden hacer, post-estreptocócica. Es la causa más común, dice, ¿no? Aquí es GN, glomerulonefritis rápidamente progresiva. Otro, tercero, glomerulonefritis por anticuerpo antimembrana basal glomerular. Y otro, nefritis lúpica, o sea, lupus eritematoso sistémico. Aquellas personas que tienen su lupus pueden hacer nefritis con formas histológicas proliferativas, ¿no? Y luego aquí vendría su fisiopatología, ¿no? En su fisiopatología, prácticamente, ¿qué va a pasar aquí? En su fisiopatología, en síndrome nefrítico, prácticamente, a ver, la causa más común es glomerulonefritis, nefritis difusa aguda, ¿ya? GNDA, la cual servirá el modelo para la fisiopatología del edema de síndrome nefrítico. La reacción inflamatoria en el glomérulo conduce, ojo, conduce a la disminución de la tasa de filtración glomerular, o sea, no filtra, disminución de la tasa de filtración glomerular. Puede ocurrir oligoanuria, ¿ya? Puede llegar a oliguria hasta anuria la cuestión por desequilibrio tubular, factor que destaca el aumento de permeabilidad capilar y en la consecuencia hay retención de sodio. Este sodio, si hay retención, también retiene al agua, que evidencia congestión circulatoria, o sea, hipervolemia, congestión circulatoria, hipervolemia. Entonces de ahí sale edema, hipertensión arterial, inclusive por la hipervolemia, estos van a ser una insuficiencia cardíaca izquierda, entonces esa hipervolemia prácticamente va a repercutir en el ventrículo izquierdo, puede llegar a una insuficiencia cardíaca izquierda, hasta edema agudo de pulmón, la cuestión en los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, esta es su fisiopatología prácticamente del síndrome nefrítico. Antes hablaríamos aquí, ¿por qué la hipertensión? Aparece correlacionándose básicamente con la hipervolemia, consecuencia de la retención hidrosalina. Oliguria, ¿por qué? Oliguria y la retención nitrogenada. Retención nitrogenada, decimos cuando hay retención, urea, creatinina no está excretándose o no está eliminándose. Ocurre esto por la disminución de la tasa de filtración glomerular en cuanto a la proteinuria leve y la hematuria y cilindruria
los cilindros hemáticos son típicos del síndrome nefrítico, surgen en consecuencia del daño capilar glomerular. Entonces, factores desencadenantes, o sea, las causas. Entonces, estos van a ser glomerulonefritis. Estamos viendo el cuadro ya, ¿no? Entonces, de ese síndrome nefrítico hay disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Entonces, este cuadro nos ha salido mal. Todos estos cuadros deberían ser de la disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y ahí debe ser. Entonces, oliguria. No, primeramente, ¿qué pasa con la disminución de la tasa de filtración glomerular? Hay retención de sodio y agua. Esa retención nos puede traer, aquí está el edema, y por otro lado, hay hipervolemia o congestión circulatoria. Entonces, eso me lleva a hipertensión arterial. Si hay una hipertensión arterial severa, ¿no? Me compromete en el cerebro encefalopatía hipertensiva. Y por otro lado, esta hipervolemia, que está una insuficiencia cardíaca izquierda, y esa insuficiencia cardíaca izquierda puede terminar con edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Ahora, en el lado izquierdo, que es esto, ¿no? O al lado derecho la opción. Entonces, aquí es de la disminución de la tasa de filtración glomerular. Si hay disminución de la tasa de filtración glomerular, hay oliguria, una diuresis de 400 ml o menor de 400 ml. Y el otro sería también de la disminución de la tasa de filtración glomerular, aumento de urea y creatinina la cuestión. ¿Por qué? Porque no está eliminando. Y por último, por la disminución de la tasa de filtración glomerular, hay alteración capilar glomerular. Si hay eso, entonces hay proteinuria, hematuria y la cilindruria la acción. Entonces, eso hay. Ahora hablaríamos de las manifestaciones clínicas. Paciente que tiene síndrome nefrítico, la orina es oscura, por eso oscura que corresponde al macrohematuria. Entonces, macro quiere decir, con nuestros ojos podemos ver la hematuria en el vacío, o sea, ¿no es cierto? Y luego, edema puede variar de discreto a intenso, pero casi no igual a casi esto al síndrome nefrótico, siempre es menos. Ahora, si queremos ponderar con cruces, entonces aquí puede ser 1 a 2 cruces, el otro puede llegar hasta 4 cruces, el síndrome nefrótico. Aumento de peso corporal sí hay, porque edema, ¿no es cierto? Hipertensión arterial de instalación reciente, pudiendo evolucionar a edema agudo de pulmón, encefalopatía hipertensiva la opción, ¿cierto? Esa hipertensión arterial es causante de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no es cierto? Después en edema agudo de pulmón, en el cerebro, una encefalopatía hipertensiva. Oliguria ocurre por reducción de la tasa de filtración glomerular. Entonces, si hay oliguria, una diuresis menor de 400 ml, entonces está comprometido. ¿Por qué? Por la disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué exámenes vamos a solicitar realmente para confirmar o para diagnóstico final de este síndrome nefrótico? Entonces, en el examen de la orina es hematúrica, macroscópica, como estamos viéndolo con nuestros ojos, y algunas veces microscópica en laboratorio, ¿no es cierto? Hay cilindros hemáticos, la proteinuria es, ojo, menor, no es como el anterior mayor, menor de 3.5 gramos de 24 horas. Hay leucocitoria, es común. Segundo, creatinina, o sea, función renal, generalmente es elevada, entonces estos van fácilmente a una insuficiencia renal, aguda o crónica, la cuestión puede instalarse, por eso creatinina generalmente elevada. Albuminuria sérica normal, casi. No es como en el anterior, ¿no es cierto? Colesterol normal, no es también como el anterior. Lípidos totales normales. Diagnóstico, cuadro clínico más exámenes laboratoriales. O sea, ¿cómo diagnostico? Diagnóstico con cuadro clínico, lo que estamos hablando, la edema, hipertensión, con esos, y también exámenes laboratoriales que acabamos de hablar. También se puede hacer biopsia renal para establecer el diagnóstico etiológico y el tipo de la lesión. Complicaciones. ¿Con qué va a complicar estos pacientes con síndrome nefrótico? Estos pacientes con síndrome nefrótico prácticamente van a complicar uno insuficiencia
renal aguda, ¿no? ¿Ya? Y luego, inclusive aquí pondríamos antes de edema agudo pulmón, insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Y esa insuficiencia cardíaca izquierda lo lleva a un edema agudo pulmón, ¿no? Y también, como hay hipertensión, puede ir a una encefalopatía hipertensiva, la acción, ¿no es cierto? Encefalopatía hipertensiva, ¿ya? Y también puede instalarse, digamos, una insuficiencia renal crónica, una insuficiencia renal crónica y una acidosis metabólica, la cosa, una acidosis metabólica, ¿ya? Y luego, bueno, hasta aquí yo quiero algunas dudas, quiero que pregunten. Doctor, buenas Para tardes. pasar a otro. Buenas tardes, dígame. Doctor, una consulta. ¿Cómo se relaciona la inmunoglobulina A con el síndrome nefrítico? ¿Cómo? A ver, otra vez. ¿Cómo se relaciona la inmunoglobulina A con el síndrome nefrítico? Usted lo mencionó en una de sus diapositivas. Bueno, todo esto casi es más que todo la participación de biología molecular y inmunología, ¿no? Entonces, su participación prácticamente para este cuadro. Pero es Otro. una... A ver, dígame nomás. Pero doctor, o sea, la presencia de la inmunoglobulina se debe en sí a una reacción inmunitaria de los agentes que usted mencionó. Bueno, no creo que, más o menos tú quieres decir que sea hereditario o Mm, genético. Sí, esa es mi duda, doctor. O sea, ¿por qué tendría que tomarse en cuenta la inmunoglobulina en un síndrome nefrítico? Bueno, yo creo, como te digo, la cuestión es más está relacionada con biología celular molecular inmunología. Había que revisar algunos estos, porque no están tan claros aquí. Algunos hay hipótesis prácticamente. ¿Ya? Ya, doctor. Gracias. Otro. A ver, di nomás, a ver, de repente, si sabes, dígame. No, doctor, tenía esa duda. Me parece un poco extraño. Nunca había escuchado una relación de la Claro, inmunoglobulina. pero parece que por eso más esto, algunas cosas que hay son algunos como hipótesis, no están tan claro confirmados. ¿Ve? Entonces, sabe bien cómo es la biología celular molecular. Tampoco es un campo muy amplio, o también ¿cómo se llama? Eh, eh, digamos, la inmunología. Entonces, algunas cosas no están bien determinadas, ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias. No se preocupe. Gracias, doctor. Bueno, Buenas tardes, doctor. Disculpe una ya, pregunta. buenas tardes. En sí, ¿en cuánto tiempo podría aparecer lo que es la encefalopatía hipertensiva en lo que es el síndrome nefrítico? Mira, tu paciente, digamos, ya, cualquier persona, más que todo este síndrome nefrítico da en jóvenes o en niños, adolescentes, muy raramente en los adultos jóvenes, ¿no? Entonces, digamos, esa persona es sano, su presión arterial es normal, todo. Para su mala suerte, quitarla ha tenido, digamos, una enfermedad estreptocócica, ya sea una faringitis, amigdalitis, o en la piel la cuestión, en pétigos, y la causa de esto es el estreptococo, la acción. Y también la persona era susceptible a la cuestión, entonces ya se instaló, entonces hay una síndrome nefrítico o glomerulonefritis aguda la cuestión. Entonces ya la cuestión, esto se caracteriza, hemos dicho, por hematuria, hipertensión arterial y edema. Es la triada la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, esa hipertensión arterial
más que todo, como hemos dicho, la causa por la hipervolemia, todo, retención de sodio, una hipervolemia, todo. Entonces, prácticamente, hay hipertensión. Esa hipertensión depende de la cuestión. Puede ser hipertensión arterial leve o muy severa. Si es muy severa, entonces hablamos de encefalopatía hipertensiva. Cuando hay encefalopatía hipertensiva, entonces el paciente prácticamente está con una cefalea intensa, náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Inclusive hasta en coma está queriendo entrar el paciente. Entonces, entonces se habla, digamos, pero claro, por supuesto, si vamos a tomar supresiones, van a estar muy altísimas la cuestión, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues, inclusive puedes operar, digamos, lo que hemos clasificado, la hipertensión arterial leve, moderada, severa, muy severa estaría, pero con un compromiso de cefalea, más que todo compromiso del sistema nervioso central. Entonces, es el estudio. Entonces, hablamos de encefalopatía. Cuando hay encefalopatía, prácticamente el paciente está entrando a coma, la acción por la hipertensión arterial. ¿Ya? Doctor, y con respecto al tiempo más o menos en el que podría desarrollar el paciente esta encefalopatía hipertensiva. No tiene eso, depende de la cuestión. Es que algunos muy rápidamente pueden evolucionar, otros pueden mantenerse, o algunos no llegan a la evolución a hacer encefalopatía, ni tampoco ni edema agudo pulmón casi, depende de eso. Ya, gracias, No doctor. es uniforme, variable. Bueno, si no hay, entonces ahora hablaremos lo que es infección del tracto urinario, o algunos hablan infección de vías urinarias, ¿ya? Entonces, ¿ya? Infección del tracto urinario se define por la presencia de microorganismos patógenos en cualquier tejido del tracto urinario, desde la uretra hasta el riñón, todo ese trayecto, porque normalmente no hay ningún germen ahí. Es estéril la cuestión, pero aquí hay germen, entonces hablamos de infección urinaria, otra infección del tracto urinario. Estas infecciones del tracto urinario pueden ser sintomáticos, o sea, algunos pueden presentar, otros pueden ser asintomáticos. Y raramente pueden causar sepsis, una infección grave, ¿no? Sepsis y muerte. ¿Ya? Se considera, entonces la orina consideramos como estéril normalmente. ¿Ya? Entonces, esa es su definición. Ahora, ¿quiénes son la población susceptible a la infección del tracto urinario? Se incluye aquí, entonces se incluye ante la clasificación, se incluye niños pequeños, ¿cierto? Más que todo las mujeres, el sexo femenino, especialmente mujeres de sexo femenino jóvenes, la cuestión, ¿no? También en las ancianas puede ser, entonces eso. Mujeres embarazadas, ancianas puede. Pacientes con lesión medular. Aquellos pacientes que tienen lesión medular, aquí van a ser vejiga neurogénica, porque prácticamente no se vacía la orina de la vejiga, ¿no? Pues vejiga neurogénica. Pacientes usuarios con sondas vesicales, ¿no? Por alguna causa están con sonda permanentemente, viven estos pacientes. ¿Ya? ¿Mm? Entonces, usuarios de sondas vesicales. Puede ser un ejemplo, paciente que tiene hipertrofia de próstata, base retención urinaria, entonces está permanentemente con sonda vesical, se hace cambiar cada 10 días, y por ahí, por la sonda mismo, entonces entra la infección, entonces puede hacer infección urinaria. Diabetes mellitus, ojo, es una de las causas, después vamos a definir por qué el diabético tiene infección urinaria frecuentemente. Y pacientes inmunosuprimidos. ¿Ya? Clasificación, esa clasificación de infección del tracto urinario. 1, infección del tracto urinario baja. En esta infección del tracto urinario baja, es que más que todo, hay infección a nivel de la vejiga, llamamos cistitis,
también uretritis, ¿no? Es de poca gravedad esta infección urinaria baja, no es tan grave, de poca gravedad. Y el segundo, infección del tracto urinario alta. En esta alta consideramos la pielonefritis, ya sea aguda o pielonefritis crónica, abscesos renales múltiples, alta por eso, ¿ya? Y también tercero puede haber infección del tracto urinario mixta, o sea, baja y alta la cuestión. Algunas veces solamente la infección está en baja la cuestión, y otras veces en alta nada más, y otras veces puede ser mixto. Y cuatro, infección del tracto urinario recurrente, o sea, le tratas, digamos, y nuevamente aparece el mismo germen o otro germen, ¿no? Y por último, bacteriuria asintomática. Algunos, más que todo esto en sexo femenino, ¿no? Entonces pueden haber una infección urinaria, la cuestión está asintomática, no hace fiebre, nada, normal, la cuestión muy raras veces complican. Entonces, en esto de la bacteria asintomática. Y luego hablaríamos en cuanto a su etiología, las causas. Primero, clasificamos infecciones adquiridas en la comunidad, o sea, los que estamos aquí fuera del hospital. Y el segundo, vamos a hablar nosocomiales ahí. Entonces, un paciente ha ido al hospital, lo han manipulado la sonda para operar, le han puesto todo, entonces ha adquirido los gérmenes del hospital. Hay también, por eso, infecciones adquiridas en la comunidad, o sea, fuera aquí en nuestra casa o fuera de nuestra casa, entonces pueden tener eso, ¿no? Aquí, Escherichia coli, 80-90%, es el germen más frecuente en la cuestión, ¿ya? Y luego, en segundo lugar, Staphylococcus, ¿ya? Staphylococcus, un 10%, Klebsiella 5%, Enterobacter 2%, Proteus 2%, Streptococcus 1-2%, casi el mínimo la cuestión. Entonces, para esta infección urinaria existen numerosos microorganismos que pueden ser infectados. Las más comunes son bacilos gram negativos. Siempre en la cuestión, si hay una infección urinaria, pensamos más en bacilos gram negativos. Más que todo, estos habitan a nivel del intestino, ¿no? Entonces, de ahí se infectan entonces más fácilmente, ¿no? O ocurre la infección de vías urinarias. Y segundo, hablaríamos aquí de infecciones nosocomiales o hospitalarias. Ya esos gérmenes ya son gérmenes más resistentes, más agresivos, podemos decir la cuestión, ¿no? Ahí está el Pseudomonas aeruginosa, mal escrito aquí, Serratia marcescens, Proteus, Klebsiella, Staphylococcus aureus. Entonces, estos ya son gérmenes del hospital, la cuestión. Por eso, si uno quiere hacer trabajo de investigación, entonces puedo tomar en el aire las muestras, puedo tomar, digamos, el escritorio, el catre, de toda la cuestión. Entonces, uno encuentra, entonces, es muy diferente el tratamiento también. Entonces, yo pregunto la cuestión, ¿usted dónde ha estado? Solamente en mi casa, nunca no ha sido operado, no, nunca. Entonces, probablemente el germen no es nosocomial o no es hospitalaria, ¿no es cierto? Entonces, por ahí tengo que saber, listo. Ahora, factores predisponentes y o agravantes. Siempre la cuestión aquí, antes de vías de infección hablaremos, siempre es el sexo femenino. Siempre la cuestión. ¿Listo? Puede haber en el sexo masculino los niños pequeños, pero sexo masculino casi no tiene infección urinaria, salvo que tenga hipertrofia de próstata, o sea, mayores de 50 años de edad. Pero en el sexo femenino sí la cuestión. Sexo femenino, pacientes con diabetes mellitus, embarazos, infección ginecológica, deficiencias inmunológicas. Ahí puede haber también condiciones obstructivas, litiasis, estenosis, ¿no? Y también hipertrofia de próstata en el sexo masculino, sonda vesical y otras manipulaciones urológicas, ¿no? Vejiga neurogénica, hemos dicho, reflujo vésico ureteral, prostatitis crónicas, riñón poliquístico. Aquí más que todo, ¿por qué en el sexo femenino? Más por las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, siempre la opción. Luego hablaríamos factores relacionados con el hospedero, vías de infección. ¿De dónde, cómo ingresa a las vías urinarias estos gérmenes?
Primeramente, por vía ascendente. Es la más común, ¿no? Migración de microorganismos de la cavidad vaginal a la vejiga, o podemos decir, es el punto de partida de la colonización bacteriana periureteral y cavidad vaginal, ¿no? Entonces, esos son gérmenes que ascienden en la acción. Estos gérmenes van a ascender y colonizar en la vejiga, ¿no?, urinaria, ocasionalmente al riñón va a llegar para ascender. Todo esto es facilitado por varias relaciones sexuales. En el sexo femenino, el trayecto es corto, la acción de la uretra, ¿no? En el varón es más, ese es uno. Entonces, estos pacientes terminan en la pielonefritis, o por lo menos en cistitis. También colocar la sonda vesical intermitente en la acción, ¿no? A veces la cuestión en el hospital, la cuestión se te van a operar, digamos, ya sea de la colicistitis, apendicitis. Entonces, obligatoriamente te colocan la sonda y a veces no lo utilizan bien, digamos, la asepsia, antisepsia, entonces es otra causa. Y también algunas personas utilizan sondas vesicales permanentes, sin rigor de asepsia. La contaminación e infección después de 7, 10 días ya hay, ¿no? En forma también ascendente. Cuando el sistema de drenaje es abierto, la acción, abierto, algunos inclusive en un frasco nomás abierto lo colocan y otras veces lo sellan la cuestión, pero también así que esté sellado, siempre va a aparecer infección urinaria. Ocurre un 90%, siempre la cuestión, 90% después del cuarto, quinto día ya. Entonces primero es vía ascendente. Ahora daremos dos, vía hematogénica. Esta vía de infección puede ser ocasionalmente, secundariamente, al bacteriuria por gérmenes de origen variada. Entonces puede ocurrir una sepsis, o sea, la infección puede estar en otro lugar, ¿no? De otro lugar, vía hematógena, llega a las vías urinarias, se instala y hace una infección del tracto urinario. ¿Listo? Y el tercero es vía linfática. Esta vía linfática tiene una participación no tan clara en la cuestión, ¿no? No es como vía hematógena, pero el más grave, el más esto siempre es vía ascendente. También hablan de edad. ¿Qué edades más infectan? Durante los primeros años de vida, son encontrados las mayores tasas de infección del tracto urinario, predominando en los niños o niñas, también generalmente asociados a las anormalidades del tracto urinario, ¿no? Los niños por la fimosis, la cuestión, entonces obstruye la punta de la salida de orina, entonces puede la acción. Pacientes ancianos tienen mayor incidencia del tracto urinario, la frecuencia aumentada de uropatía obstructiva, o sea, aquellos que tienen, digamos, hipertrofia benigna de próstata, ¿ya? Esos, de hecho, casi tienen. Y la pérdida de la actividad bacteriana del líquido prostático, o sea, presencia de sustancias bacterianas en fluido prostático. La dificultad del vaciamiento de la vejiga, aquellos pacientes que tienen vejiga neurogénica, ¿no? Lesiones en la columna, entonces se retienen la columna, entonces también es otro vejiga neurogénica. En cuanto al sexo, o sea, el sexo. En el sexo femenino, la gran susceptibilidad por vía ascendente, por conducto uretral, que este conducto uretral está muy próximo al ano, ¿no? Porque estos gérmenes son del intestino, ¿no es cierto? Y factores de comportamiento sexual. Puede haber, digamos, los homosexuales. Relaciones sexuales duraderas. Eso es. Ya más, entonces, el sexo siempre femenino la acción. Otro, alteraciones hormonales. En menopausia, o sea, mujeres que tienen más de 45 años, ¿no? En menopausia han entrado, disminuyen en ellos su estradiol, alterando la mucosa vaginal, y pH también disminuye, que facilita la colonización de gérmenes gram negativos, entéricos, por sobre el intestino, en donde se acompaña infección del tracto urinario recurrente. Ojo. El grupo sanguíneo, dice. ¿De qué grupo sanguíneo son más esto? A ver. Sexo femenino, portadoras de grupo sanguíneo O,
tienen mayor unión con Escherichia coli a las células uroepiteliales y más comúnmente tienen infección del tracto urinario. Embarazo. Aproximadamente 4 a 10% de las embarazadas tienen bacteriuria asintomática. No hay síntomas. Ocurre por el relajamiento de la musculatura lisa, secundario a los niveles elevados de progesterona durante el embarazo, con subsiguiente dilatación uretral, con disminución de los movimientos peristálticos, que facilitan el ascenso de los gérmenes de vejiga al riñón, de la vejiga hasta el riñón. Aquí está, diabetes mellitus. ¿Por qué los diabéticos la cuestión tienen infección urinaria? Por eso, todo paciente diabético, la cuestión tengo que solicitar, digamos, examen de orina, ¿cómo está? O pregunto primeramente, ¿cómo está la orina? Tal cosa es turbio, tu orina, tienes olor, todo. Entonces pueden estar asintomáticos. Algunos sí, veo así, algunos tengo síntomas, me pica, al orinar, tal cosa, me dirán. Entonces, pacientes con diabetes tienen infección urinaria en virtud de vejiga neurogénica. Ellos, por su diabetes mismo, pues, tienen vejiga neurogénica y retienen la orina. Y también elevación de la glucosa urinaria, ¿no? Entonces, también, digamos, la glucosuria participa en la multiplicación de los microorganismos. ¿Listo? Ese es su ¿ya? Manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas hablaremos primero infección en el tracto urinario baja. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa presentan estos pacientes? ¿O de qué se quejan? Tienen disuria, ardor al orinar, ¿no? Polaquiuria, cada nada, poquito a poco están orinando. Urgencia miccional. Orinan ahorita, de aquí de unos 10, 5 minutos, otra vez están en el baño, ¿no? Algunas veces dolor suprapúbico y hematuria terminal, pueden orinar con sangre. Fiebre raramente superior a 38 grados centígrados. Algunos no hacen fiebre inclusive. Otros hasta pueden hacer menor de 38 grados centígrados. Ese es entonces infecciones de tracto urinario baja, o llaman también cistitis, cuando es del sexo femenino, y uretritis en el sexo masculino. Segundo, infección del tracto urinario alta. Es ya estamos en la clínica, vamos a comparar con la baja, a ver qué diferencia hay. Estos presentan escalofríos, dolor lumbar, ojo, dolor lumbar, ¿no? Dolor que se exacerba a puño percusión en la región lumbar. Entonces le doy un puño, ¿te doy aquí? Sí, la cuestión, a eso llamamos signo de Giordano, positivo, por el golpe, la cuestión, ¿no? Y algunas veces el dolor se raya para el trayecto ureteral o hipogastrio. Ojo, la fiebre normalmente es superior a 38 grados, el otro era menor. Estos pueden llegar hasta 40, todo, ¿no? Hay síntomas generales, van a tener por la fiebre mismo, cefalea, mialgias, artralgias, y algunas veces náuseas, vómitos y distensión abdominal. Ese es el síntoma de infecciones urinarias altas de los pielonefrites. Ahora hablaremos de la infección del tracto urinario recurrente. En recurrente podemos clasificarlo en dos. Uno es recidiva y dos es reinfección. En recidiva, aquí, ¿qué ocurre? Recurrencia de infección tracto urinario después del tratamiento, con la misma bacteria, y generalmente ocurre después de 2 a 4 semanas del tratamiento. Lo has tratado nuevamente con el mismo germen. ¿Listo? Segundo, reinfección. Es la recurrencia de la infección del tracto urinario después del tratamiento con el germen diferente al anterior. Otro germen, es decir, ¿no? Entonces, es lo que va a ocurrir. Y hablaríamos de la bacteriuria asintomática. Si es asintomática, entonces, es más común en mujeres ancianas, embarazadas y niñas. Porque las ancianas, algunos están postrados en cama, normal están, y otras veces, pero muy poco, pueden llevar una sepsis, una infección. Pero algunos están asintomáticos. Y las niñas también puede haber el sexo femenino. No, esa es bacteriuria asintomática. Exámenes complementarios.
En exámenes como el que vamos a solicitar, examen de orina, lo que nos interesa, ¿no es cierto? Hay que tomar la muestra de preferencia, la mitad del chorro urinario. Primera orina de la mañana. ¿Por qué la primera orina de la mañana? Esto se realiza en un frasco estéril. O, digamos, esos frascos estériles ya existen en las farmacias la cuestión para la muestra de la orina. ¿Por qué en la mañana? La orina es más concentrada y con mayor multiplicación bacteriana por la noche. Entonces, por eso es mejor. Pero también se puede tomar si hay una emergencia, aunque sea ahorita mismo o 2 de la tarde, pero más indicado es, digamos, la orina, la primera orina de la mañana, la mitad del chorro. ¿La mitad del chorro qué es? Primero esto desecha, la mitad mismo en el frasco lo hace orinar, ¿no? Ahora tenemos que saberlo interpretar ese examen de orina. No es aquí por pedir nada más. En el sedimento urinario, ahí donde dice leucocitos, los leucocitos normalmente son 1 a 3 por campo. ¿Listo? Pero aquí, si hay infección urinaria, va a estar mayor de 10 leucocitos por campo. Es una sospecha de infección urinaria en más del 95%, ¿no? Para decir que es una infección urinaria. Mayor. Si es menor, o digamos 9, 8, sospecha o contaminación. La cuestión también en la piel tenemos pues nuestros gérmenes normales, entonces de repente eso, ¿no? Algunos incluso hay que esterilizar los órganos genitales y todo, ¿no? Entonces, mejor hay que hacerlo punción para que sea bien esto también. Ahora, sí, entonces yo tengo un paciente que tiene, digamos, 15 o 20 leucocitos por campo. Ahora la cuestión, quiero saber cuál es el germen. ¿O realmente es una orina descontaminado? ¿Qué es igual? ¿Cuál es el germen? Ahí pido urocultivo y antibiograma. En el urocultivo la cuestión demora 72 horas, va a estar mayor o igual 100.000 colonias por ml, es indicativo de infección del tracto urinario. En antibiograma me va a salir la primera fila. En la primera fila van a poner varios antibióticos, ¿no? Sensible la cuestión. Entonces puede ser ampicilina, gentamicina, entonces listo. Y otra fila, la segunda fila, semisensible, otro número de antibióticos. Y el tercero, resistentes. Entonces yo voy a buscar el sensible la cuestión para darle la acción. Entonces ese germen es sensible a este antibiótico. Pero puedo tratarlo también, digamos, si estoy, digamos, ya, digamos, en un lugar como quien dice, digamos, ya por Sandia, Putina, Punco, la opción. Solamente no hacen ni examen de orina, o hacen examen de orina, pero no me hacen urocultivo antibiograma. Entonces, ya yo sé ya, en una infección urinaria están los gram negativos. Y tengo que, también en mi cabeza ya lo tengo, ¿cuáles son los antibióticos para gram negativos? Entonces, tales, ya, uno de estos. Pero algunas veces pueden hacer resistencia, entonces mejor es tratar con urocultivo antibiograma la cuestión. Siempre aquí en los hospitales de aquí, mejor es, porque a pesar que le des buen antibiótico en forma empírica, pero ¿qué tal el germen? Ese germen es resistente, sigue igual la infección, sigue la fiebre, sigue el malestar, todo, ¿no? Y otros exámenes podemos solicitar conforme al caso, podemos solicitar hemograma completo, habrá leucocitosis, todo. También, ¿qué tal está asociado uno con infección, con una insuficiencia renal? Puedo pedir, digamos, urea, creatinina, todas las cosas, ¿cierto? Puedo pedir. Pero cuando es cistitis, solamente la orina. Entonces, cuando es, digamos, una infección urinaria alta, es de. Y algunas veces también puedo solicitar urografía escritora en hombres y mujeres en caso de pielonefritis, sin respuesta al tratamiento. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O los recurrentes, ¿no es cierto? Después de 48 horas, pacientes con infección del tracto urinario recurrente, la cuestión. ¿Ya? Entonces, puedo pedir. También, ya hemos dicho, urocultivo antibiograma. También podemos solicitar ecografía, la cuestión. Debe ser realizado para descartar nefrolitiasis, o sea, cálculos. Cuando hay nefrolitiasis, ahí también se asocia con una infección de gérmenes, no con una infección urinaria,
Entonces, aquí hay litiasco, entonces es el causante probablemente, ¿no? Y también puede haber abscesos renales, ¿no? También abscesos renales, y también pues, con eso puedo determinar con la ecografía la acción, todo esto, ¿no? Y ahí, después de eso, pues la acción, todo la acción lo he hecho, entonces el tratamiento, no crean, el tratamiento en estos pacientes también es un poco diferente. Digamos, si es cistitis normal, inclusive puedo tratar en 3 días, pero si es, digamos, una pielonefritis, ya ese paciente incluso tiene que ser internado, vía parenteral, entonces el tratamiento es más prolongado, ¿no? Entonces, en el tratamiento, siempre la opción primeramente tienes que saber o diferenciarlo si la infección urinaria es baja o alta.